Sí. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos y que podamos tomar una clase más de este curso de resiliencia emocional. Me alegra mucho verlos y los felicito por todo el trabajo que están realizando, la dedicación, el interés que están mostrando en hacer sus actividades. Los felicito porque todos han presentado. Lo más importante de las actividades que están presentando es la identificación de los factores personales, de los factores de riesgo y de los factores protectores, los grupos vulnerables, pero aplicados a su vida. Eso es lo más valioso, porque estamos creando nuestro propio material de reflexión, de autoconocimiento y que va a ser la base para tomar decisiones. Les aseguro que mi objetivo es que terminen, o uno de mis objetivos es que terminando este curso ustedes tengan un plan de acción para ponerlo en práctica para lo que resta de este año, con la ayuda de Dios nos preste vida, claro, ustedes puedan ver cambios, hacer cambios en su vida a través de poner en práctica los factores protectores. ¿Ok? Muy bien, pues a todos nuevamente les saludo y la misma dinámica, si alguno quiere hacer un comentario, por favor levante su manita o escribe en el chat preguntas, dudas, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Quiero preguntarles a ustedes si recuerdan, alguien quiere expresar qué recuerda sobre tanatología, lo que aprendimos ayer. ¿Qué tienen presente? ¿Qué les quedó en la mente sobre el conocimiento de la tanatología? ¿Qué cubre la tanatología? ¿En qué se enfoca? ¿Alguien quiere participar? No se preocupen por dar las respuestas perfectas, pero el entendimiento poco a poco se va a ir afinando. ¿Alguien quiere expresar algo? ¿Qué cubre la tanatología? Oh, muy bien, Erika, adelante, Erika. Abajo, perdón, ahí, Erika está ahí. Ok, adelante, Erika, te escuchamos. No, creo que no tenemos audio. Ok, con Erika. Ojalá puedas activar tu cámara, Erika. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Ok. Bueno, durante la sesión vamos a ir abriéndole sus micrófonos respectivamente. Fer, adelante, Fer, te escuchamos un momento. Ya, listo. Okay, ¿ya? Sí, listo. Ok. Pues recuerdo que tanatología venía del griego, de thanatos, que significaba muerte, y logos, que significa estudio o tratado o algo así. Muy bien, exacto. Entonces, en sí trata de darle sentido a la muerte. Es una ciencia Así que se es. usa para darle sentido a la muerte. Ok, y ya es todo. Excelente, muy bien tu comentario. Y la tanatología ha sido tan eficaz, tan eficiente en el trato de los duelos, de las pérdidas, que se ha extendido a otros tipos de duelo u otros tipos de pérdidas. Por ejemplo, ¿alguien quiere darme algunos ejemplos de tipos de duelo o tipos de pérdidas que cubre la tanatología? Bueno, ¿ya Adelante. me escuchó? Sí, ya te escuchamos, Erika. Soy Erika. Bueno, los conceptos que pudiera tratar lo de la tanatología pudiera ser alguna enfermedad, el sufrimiento, Sí. y creo que ya. No, muy bien. Mencionaste uno muy medular, la enfermedad. Cuando existe una pérdida de la salud, pues es un duelo que se experimenta porque el individuo pierde la salud. Entonces, recuerden que la tanatología cubre los duelos. ¿Qué son los duelos? Son procesos que el individuo vive por medio o por causa de
pérdidas. Y en este caso, las pérdidas pueden ser humanas, pueden ser pérdidas de la salud, pueden ser las pérdidas de alguna extremidad del cuerpo por un accidente o por una enfermedad, pueden ser también otro tipo de pérdidas patrimoniales, pérdidas laborales, las pérdidas de relaciones, ¿verdad? De una pareja, las pérdidas de negocios, etcétera, empresas, todo eso representa dolor, sufrimiento, angustia, depresión, y lo cubre la tanatología. Por eso es tan importante una intervención tanatológica en casos de duelos o casos de pérdidas. Ahora bien, hay dos aspectos fundamentales en la tanatología: crisis y duelos, ¿verdad? Crisis son advenimientos, son situaciones que se presentan, que cambian toda nuestra agenda, nuestra vida, nuestra situación, la modelan. Entonces, negativamente, estresantemente, trae sufrimiento las crisis. Y las pérdidas, pues traen duelos, ¿verdad? Porque experimentamos una pérdida. Muy bien. Ok, les agradezco mucho. Ahora, quiero hacer solamente una pequeña reflexión sobre las tareas que han estado ustedes presentando ya de manera aplicada. Es decir, han estado aplicando a su vida los grupos vulnerables en los que se están identificando, han aplicado a su vida los factores de riesgo sociales y ambientales como factores protectores para poder trabajar esos factores de riesgo, y han aplicado sus factores de riesgo personales y sus factores protectores personales, que son capacidades, aptitudes con las que cuentan, recursos con los que cuentan para poder hacer frente a los riesgos, a las exposiciones que tenemos en la vida. Pero quiero mencionar dos. Todos son serios, todos son muy valiosos, muy importantes, pero quiero mencionar dos que me llaman la atención. Algunos de ustedes coincidieron en factores de riesgo personales de insomnio crónico y de dolor crónico. Algunos padecen dolor crónico e insomnio crónico de manera personal. ¿Alguien de ustedes quiere expresar qué tipo de dolor crónico, a qué se refiere, si usted desea hacerlo? ¿Qué tipo de dolor crónico? A mí me causó un poco de curiosidad. Dolor crónico, por ejemplo, ¿quién podría participar en esto? ¿Alguien de los que está aquí quiere expresar algo? Si es que padece dolor crónico, o bueno, insomnio crónico. A ver, Ari, por favor, adelante. Bueno, puse yo ahí dolor crónico. Yo lo enfocaba en pérdidas familiares. Oh, ya, muy bien, ok. No es dolor físico crónico. Lo dejé ahí porque hace 2 años y otro hace 1 año, entonces como que es un dolor constante. Yo lo enfoqué a eso. Ah, bien, ya. Ahora me queda claro en ese aspecto. Lo que pasa es que eso de los duelos o las pérdidas están ahí en los factores personales de riesgo. Por eso pensé que lo asociaban el dolor crónico con dolor físico. Pero está bien, si tú lo asociaste a dolor emocional, ok, es un dolor crónico, me llama la atención de todas maneras porque esto va a entrar en los duelos. Muy bien, ¿alguien más quiere mencionar algo respecto al dolor crónico o insomnio crónico? Ok. ¿Puedo participar? Sí, adelante, adelante. Sí, creo que puse insomnio crónico. Sí, Ajá, yo cuando tenía mucha carga de trabajo, a veces no podía dormir y tardé mucho tiempo que no podía dormir y se volvió como algo crónico y me dijo pues, ok, ya. Bueno, ok, gracias, Fer. Respecto al insomnio crónico, yo les comento dos cosas. Si el insomnio crónico es causado por procesos mentales, es decir, por angustias, preocupaciones,
tensiones. Hay un problema emocional, una patología que se llama hipocondría. No sé si la han escuchado, o hipocondríacos. Eso significa personas que son preocupadores excesivos o preocupones excesivos. Si ustedes están teniendo insomnio crónico, podría relacionarse con una patología de hipocondría, preocupación excesiva. Entonces, ese es un tratamiento, un manejo que se tiene que dar, una intervención de los procesos mentales, el manejo de los pensamientos y el manejo de las emociones. Les digo esto para que presten atención a los factores protectores que tienen que emplear relacionado con el insomnio crónico. Porque si ustedes permiten que el insomnio crónico se prolongue por varios meses, eso es muy dañino para el cerebro y es muy dañino para la salud en general. Y principalmente, repito, el cerebro causa daños, trastornos. Les puede generar hasta depresión, demencia y otros trastornos, afecciones cerebrales, neuronales. Entonces tienen que tener cuidado con el insomnio crónico. Por eso me llama la atención este factor de riesgo. Ahora, si no es por hipocondría o por, vamos a dejarlo en hipocondría, preocupaciones en general excesivas, estrés, angustia, entonces hay que ver modificación de hábitos. A veces, no lo digo por Tifer, lo digo por general, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que no pueden dormir, pero se paran muy tarde en la mañana, se paran a las 10, 11 de la mañana, y pues obviamente que a la 1, 2 de la mañana no tienen sueño, y pues piensan que es insomnio. No, pues el problema es que te paras muy tarde, entonces hay que cambiar los hábitos de sueño para ir incorporando nuevos hábitos, conductas protectoras y recuperar el sueño. También hay personas que les encanta pues ver películas en la tarde-noche o estar en las redes sociales y el cerebro se activa, se prende. Entonces eso les quita el sueño y eso es un hábito que se tiene que modificar para evitar el insomnio crónico. O en su defecto, si fuese un problema patológico. Si ya no es ninguna de esas situaciones de hábitos, puede ser patológico. Habría que consultar a un especialista para que pueda prescribir algún tipo de tratamiento y ustedes recuperen el sueño normal. Es recomendable dormir a las 10, 10 y media de la noche, preferentemente. Adelante, Erika. Haciendo mención a lo de crónico, más o menos, digo, cada persona tiene un proceso de pasar sus duelos o sus pérdidas o lo que sea. ¿Qué tiempo es considerado un duelo o, bueno, para procesar una pérdida o algo así, para que no sea algo crónico? Perfecto, muy buena pregunta. Pues gracias, Erika. Nos llevas de regreso al tema. Muy bien. Entonces, abordemos el tema de tanatología, donde nos quedamos en los duelos, y dar respuesta a la pregunta de Erika, que eso es muy, muy buena pregunta. Ok, solo quiero leerles, aunque no es porque no lo estén haciendo, al contrario, lo voy a leer porque ustedes lo están haciendo. En su introducción del curso de resiliencia en la página 1, no vayan a la página 1, y si la tienen a la mano, vayan a la página 1. Pero yo les voy a leer nuevamente la definición de lo que es metacognición. Por eso es muy importante que ustedes este curso lo tomen de manera autogestiva y con metacognición, ¿ok? Dice así, para llevar a cabo este proceso es indispensable que el individuo tenga la capacidad de observar y comprender su propio proceso de aprendizaje de manera consciente. Gracias a esta habilidad podrá identificar errores, vicios o defectos en su metodología actual para asimismo corregirlos y ajustarlos de tal manera que pueda lograr sus objetivos eficientemente. Sea capaz de adquirir la habilidad de abstraer
sus estrategias de aprendizaje para aplicarlas en distintos ambientes. A esta habilidad es conocida como metacognición. Por eso les estoy guiando durante todo el curso a ir gestionando su propio conocimiento con base al conocimiento que estamos adquiriendo, ir elaborando su propio material, es decir, su propia autoconocimiento, reflexión crítica, análisis, para poder tener cómo resolver la situación que me está llevando a la crisis, al sufrimiento, al dolor, etcétera, etcétera. Muy bien, solo quería mencionarles esto. Vamos otra vez entonces a los tipos de duelo, página número 19 de nuestro material didáctico, y ahí vamos a revisar los tipos de duelo. Nos quedamos en el duelo desautorizado. El duelo desautorizado, ¿quién explica el duelo desautorizado? De manera breve. ¿Alguien puede explicar qué entendió por duelo desautorizado? ¿Quién se anima? A ver, Paulina, ¿levantaste la mano? ¿No? Oh, ok, perdón, vi mal. ¿Quién se anima a compartir qué entendió por el duelo desautorizado? A ver, Julisa, por favor. Muy bien, adelante. Ok. Bueno, yo lo entendí como el duelo es el que te quedas tú mismo o el que no te permiten expresar. Usted lo mencionaba, por ejemplo, es el que puede ser una violación, puede ser, no sé, los niños, decía usted, cuando pierden un ser querido que no les es permitido estar en el proceso a través de el sepelio y esas cosas. Ese es un duelo, pues ese. Desautorizado. Sí. Muy bien, muy bien. Claro. Sí, muchas gracias, Julisa. Está bien, tu explicación es correcta y clara. Ok, ¿decía alguien más? Ok, Erika también. ¿Quiere comentar algo? Adelante, Erika. Sí, tengo una duda. Por ejemplo, ahí este duelo no es como que un poquito más enfocado a los niños a lo mejor por la falta de conciencia. Sí, bueno, sí, claro. Este duelo es muy propio de los niños, definitivamente, pero no es únicamente de los niños. Pero en este tipo de duelo es donde se puede decir que se clasifican los niños, más que los otros tres duelos que vamos a ver. Entonces, si pudiéramos decir, ¿qué tipo de duelo normalmente vive un niño? Pues un niño normalmente vive un duelo desautorizado. No debe de ser, repito, pero es lo más común en un niño, es cierto. Sin embargo, hay diferentes pérdidas que se experimentan, como los ejemplos que mencionamos, ¿verdad? Que una persona puede ser abusada sexualmente, un hombre, una mujer, y así crece y desautoriza ella misma, desautoriza o él mismo su duelo por pena, prejuicios, miedo a lo que pueda pasar. Entonces no vive el duelo, se reprime y es un duelo desautorizado. O en su defecto, otros familiares saben del abuso sexual y le dicen, ¿sabes qué? No calla, no vamos a decir, vamos a hacer esto. Entonces desautorizan otros el duelo. Entonces el duelo desautorizado es ya sea por sí mismo, por la necesidad, por lo que implica, por lo que representa, o en su defecto, la sociedad, su sociedad lo desautoriza. Cualquiera que sea el caso, es un duelo desautorizado y hay que procesarlo de la manera correcta para que no se convierta en un duelo patológico, porque se puede acumular con otros duelos, ¿ok? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, a Alejandra, adelante, Ale. Y por ejemplo, en este tipo de duelo, tendría lugar los niños pequeños, por ejemplo, 2, 3 años, que tienen más o menos, empiezan a tener conciencia. Los niños que pierden a algún padre, que dicen ya de adultos, es que no me acuerdo de él o no sé,
pero saben que está el papá, pero sí crecen con esa carencia y la vida de ellos es un caos. Sí, ok, muy buen comentario. En esos casos, el niño vivió el duelo de una manera positiva, negativa, desautorizado o no desautorizado, lo vivió, pero no se acuerda. Sin embargo, lo vivió. Lo que habría que considerar ahí es que es la pérdida de un padre cuando el niño es pequeño, es que eso se vuelve un factor de riesgo. La ausencia de uno de los padres se vuelve un factor de riesgo en la adolescencia, bueno, en toda su edad, pero propiamente en conciencia, hablando ahora del otro lado de la conciencia, en la edad adolescente, porque cuando va a la primaria pues no tiene papá, cuando va a la secundaria no tiene papá, no tiene las vivencias que otros niños tienen. Entonces, eso se convierte en un factor de riesgo y ese factor de riesgo, precisamente por el duelo, por la pérdida, ahí ese factor de riesgo puede causar, lo puede exponer a tristeza, depresión, queja, enojo, de inconformidad con la vida, etcétera. Entonces, una persona que identifica, ahora, por ejemplo, dice, en mi vida es peligroso que yo haya crecido sin papá, hablando mental y emocionalmente, entonces uno lo identifica y uno dice, ok, ¿qué hago para evitar que eso me afecte ahora que soy grande y en el futuro me afecte? Entonces uno está haciendo este trabajo, uno revisa los factores protectores que me pueden ayudar si yo tengo en mi vida el factor de riesgo de ausencia de padre, entonces identifico el factor protector y con ese trabajo para prevenir, para evitar, para corregir en el futuro. ¿Ok, Ale? ¿Está bien? Muy bien. Ok. Entonces, vamos adelante con el segundo tipo de duelo. El segundo tipo de duelo que se puede vivir o experimentar dentro de los más comunes es el duelo traumático, ahí en sus páginas 19. El duelo traumático es el efecto que le causa a la persona o personas que experimentan una pérdida y esta pérdida produce un trauma. En este sentido, por eso se llama traumático, porque produjo un trauma, ¿verdad? Dejó una marca, un trauma. Entonces, ahora, este duelo traumático se convierte en un duelo patológico porque la persona, como dicen sus hojas, reexperimenta el dolor. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que hubo un accidente de tránsito, de tráfico, de carro. Muere un familiar. Fue traumático el evento y eso le provocó un duelo traumático. Entonces, aquí el asunto es que el hecho, pues existe, el hecho no se puede evitar, no se puede quitar. El asunto es que el duelo traumático se convierte en un duelo patológico cuando la persona reexperimenta el dolor. ¿Qué significa eso? Que lo está hablando y lo cuenta y lo habla y lo revive y se convierte en un tema de mesa redonda, en un tema de comida, en un tema de desayuno y vuelve a revivir el dolor y lo vuelve a reexperimentar. Entonces, ese es el trauma. El trauma radica en la reexperiencia del dolor. Por supuesto, el trauma es el efecto que se causó, pero la reexperiencia mantiene lo que se le llama estrés postraumático. Entonces lo mantiene ese estrés postraumático y lo está llevando a un dolor constante y continuo por reexperimentar el dolor. El otro aspecto o característica del duelo traumático es, como lo decía hace un momento, se acumula otro duelo, se acumula otro duelo. Entonces la persona experimenta un trauma por el cúmulo de duelos. Les voy a dar un ejemplo. El año pasado, creo que no, creo que este año, a principios de año, atendí a una joven, a una señorita de aproximadamente, ella tenía 16 años de edad. A los 16 años de edad, esta niña tenía 5 duelos.
a los 16 años. Murió su papá, murió su abuelito, que era como su segundo papá, murió su tía, que era como su segunda mamá. Su mamá se cambió de domicilio por trabajo y los dejó con otra tía viviendo, perdió el vínculo del hogar. Y número 5, ella perdió a un familiar más. Perdón, no, perdió un patrimonio material, perdió un patrimonio económico por una situación de violencia, de inseguridad. Perdieron el patrimonio familiar. Entonces, estás viendo una niña de 16 años con 5 duelos. Eso genera, ahorita vamos a ir a este duelo, ahorita les explico. Este es otro duelo aparte, pero esto se comienza a volver un duelo traumático por el cúmulo de duelos. ¿Ok? Eso es lo que representa un duelo traumático. Muy bien. Siguiente tipo de duelo, el duelo complicado, que es el que les quería mencionar en este momento. Mismo caso, mismo ejemplo de esta chica de 16 años. Se convierte en un duelo complicado porque tiene ella también un cúmulo de duelos. Pero ahí les va. El duelo complicado, por cierto, ¿cuántos minutos nos quedan? Ok. Por cierto, quiero pedirles, por favor, que identifiquen en este momento qué tipo de duelo ustedes han vivido o qué tipos, ya sea uno o varios duelos. Identifiquen. Por ejemplo, repito, ustedes han vivido un duelo desautorizado, ya sea de niños que estén conscientes o de adultos han vivido un duelo desautorizado, un duelo que no pudo externarse, no pudo vivirse, quedó desautorizado por la familia, por la sociedad, por ti mismo. Segundo, ¿has vivido un duelo traumático? ¿Has vivido un duelo en el que has reexperimentado el dolor de una pérdida? ¿O se te han acumulado 2, 3 duelos? Identifiquen, por favor, porque les voy a dejar un trabajo bien importante sobre esto. Y vayan poniendo nota en sus hojas. Ahora, déjenme aclarar algo también. No estamos hablando de duelos solamente de pérdidas humanas. Por supuesto que están incluidas en primera lista, pérdidas humanas, pero también están las pérdidas de la salud. O sea, si hablamos de duelo, ¿por qué? ¿Qué tipo? ¿Qué pasó? O pérdida patrimonial, o pérdida económica, material. Hay quien perdió su casa, hay quien perdió su negocio, hay quien perdió a un ser amado, ya lo mencioné, la salud, pérdidas en general. Una relación, ¿verdad?, de pareja que se amaban o X, o había ilusiones del futuro y hubo una pérdida. Entonces, ¿qué tipo de duelo está identificando por qué tipo de pérdida? ¿Ok? Erika, tenemos un comentario, adelante. Sí, tengo una duda, no logro como que identificar una pérdida material, ¿en qué tipo de duelo se pudiera canalizar? Clasificar. Depende. La pérdida material depende el tipo de pérdida. ¿Cómo fue? ¿Fue traumática la pérdida? Por eso les estoy explicando cuáles son los tipos de duelo para que ustedes identifiquen la pérdida. Lo que pasa es que la pérdida material puede encajar en cualquier duelo, dependiendo de cómo fue la pérdida. Pues fue familiar, pero digo, ya ahorita a estas alturas, pues ya yo creo que ya está superado. Pero pues en su momento sí, dolió, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Ok, entonces ustedes van a identificar el tipo de duelo que han vivido y por qué lo vivieron. ¿Cómo fue la pérdida? ¿Fue traumática? ¿Fue desautorizado? O ahorita, vamos al complicado. Duelo complicado. El duelo complicado tiene que ver con la muerte súbita y la muerte no anticipada. Esto es algo inesperado. Realmente, por ejemplo, ahorita con el COVID. El COVID ha causado duelos complicados por muerte súbita, porque de repente estamos hablando de una persona que aparentemente estaba bien, le da COVID y en 14, 15, 18 días ya se murió. Eso provocó un duelo complicado porque es un duelo de tipo muerte súbita. Entonces,
un ejemplo. O como decía yo también, un choque de tránsito que la persona es súbita, muere, ¿verdad? Eso es un duelo complicado. Ahora, el duelo complicado se llama así porque involucra 3 subtipos de duelo, ¿ok? Estamos hablando de 4 tipos de duelo, pero este tercer tipo de duelo tiene subduelos. El primer subduelo se llama crónico del duelo complicado. ¿En qué consiste el duelo crónico? Consiste porque es crónico. Recuerda que alguien preguntó, ¿por qué se dice que es crónico? Ah, muy bien. Aquí viene una respuesta por qué el duelo se vuelve crónico. Porque pasa un año y la persona siente que nunca se acaba el dolor. Alguien mencionó que tiene un factor de riesgo de dolor crónico. Bueno, es porque hay un duelo crónico en ese sentido, porque siente que nunca termina. ¿Se están dando cuenta cómo vamos identificando, cómo vamos enlazando? Muy bien. Y no termina de amoldarse la persona, no termina de amoldarse a la nueva vida que hay ahora después de la pérdida. Y sigue sin aceptar el dolor, la angustia o la ansiedad que siente al recordar la pérdida. ¿Okay? Esa es la condición del duelo crónico. Identifiquen esto. Por eso, por ejemplo, supongamos que este problema fuera el aspecto económico material, si no fuera una pérdida humana, pues pudiera ser que la persona, conozco gente que por una pérdida material de patrimonio, por ejemplo, perdió su casa, viven bien mal, bien amargado, resentido con Dios y se ha hecho crónico ese pesar. No estoy diciendo que esté mal la gente, estamos solamente analizando y respetamos el dolor profundo que producen los duelos y las pérdidas. No estamos minimizando ni vamos a minimizar nada, pero tenemos que analizarlo de manera clara y objetiva. ¿Ok? Muy bien. Fer, levantaste tu mano, adelante. Ah, ¿no? Ok. Tiene una manita levantada ahí. Ah, ya, bien. Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda, licenciado? Me quedan 3 minutos. Vamos a hacer una cosa, les propongo. Vamos a tomar un break de 2-3 minutos. Vamos a cerrar esta sesión y abrimos una nueva sesión para continuar con el duelo complicado, los otros 2 subduelos, y vemos las fases para poderle trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar los duelos relacionados con la resiliencia? ¿Estamos? Muy bien, solo 1 minuto o 2, denle clic y vuelve a entrar a sala de espera. Ahorita regresamos.